Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 15 tenemos el tema de la filosofía política. A ver, he estado cotejando el material de este ciclo 2019-2, que es el ciclo ordinario virtual, con la separata del ciclo 2019-1, y he visto algunas ligeras diferencias, pero diferencias además que, como son conceptuales, no les podrían venir en un examen de admisión o en las preguntas de la pre, porque las preguntas no son teóricas, son preguntas más o menos de caso. Por ejemplo, una pregunta nada más, la misma definición. Si ustedes van a la separata del ciclo 2019-1, van a ver que la filosofía estudia los conceptos que utilizamos para organizar la sociedad, como libertad, Estado, tolerancia. Eso se sigue manteniendo en esta separata porque se siguen evaluando los mismos conceptos, no se ha agregado ni quitado ninguno, pero lo dicen de otra manera. Por ejemplo, acá tengo la separata virtual de este ciclo, que dice: disciplina filosófica que estudia de manera racional, sistemática y crítica fenómenos políticos y conceptos tales como las formas del gobierno, el Estado, las leyes, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. Sobre esta base, la filosofía política busca establecer cómo deben organizarse socialmente los seres humanos. O sea, lo han redactado de otra forma, han ampliado algunas cosas, que siempre es saludable porque las separatas son perfectibles, se van mejorando en el tiempo. Así que les doy esta salvedad para que digan: profesor, antes definían el poder desde Weber, ahora veo desde Maquiavelo. Bueno, no es que se ha quitado la de Weber, se ha agregado la de Maquiavelo. Entonces, eso lo voy a ir mencionando cuando resolvamos las preguntas. Entonces, con esta salvedad, vean el video de teoría y vamos a ampliar los puntos, que no son muchos, que en esa separata han agregado. De nuevo, no nuevos temas, sino el Estado, no solamente desde Weber, también desde Maquiavelo. Han agregado ciertas perspectivas, podríamos decir. Vayamos a la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice lo siguiente: el presidente del Perú, al amparo de la Constitución, disolvió el Congreso de la República el día lunes 30 de septiembre del 2019 y posteriormente convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero del 2020. Desde un punto de vista filosófico-político, esas acciones pudieron ser realizadas por el presidente debido a que, recordemos que el presidente tiene que ver sin lugar a dudas con el Estado. ¿Qué es el Estado y cómo define el Estado su boletín? Conjunto de instituciones que posee la autoridad, el poder podríamos decir, para establecer las normas que rigen la sociedad. O sea, el presidente podría regular y subir el impuesto selectivo al consumo del cigarro. Podría prohibir la comida chatarra lo tiene que discutir, es verdad, con el Congreso y todo, pero a lo que voy es que puede establecer esas reglas. Por eso, jóvenes, toda persona que quiere cambiar el mundo intenta o tenta postular un cargo político. Porque, por ejemplo, yo soy vegetariano, creo que está mal comer carne de animal por la manera que son tratados, los pollos, he visto documentales, muy bien. Si yo me quedo simplemente a mi hija decirle que no coma, a mi familia decirle que no coma, eso no va a tener ningún impacto porque toda la sociedad va a seguir comiendo. Pero si yo quiero hacer un cambio político, postulo al Congreso y presento un proyecto de ley. Y en ese proyecto de ley les hago tomar conciencia a todos ustedes de lo que pasan los pobres animales. Si nos damos cuenta, todo pasa por la política. Por eso no es casualidad que Lenin decía: salvo el poder, todo es ilusión. O sea, uno que quiere cambiar el mundo debe obtener el poder, ¿no? Muy bien, este es el primer punto, ¿no? Tiene que ver el Estado, el presidente Vizcarra, con el famoso poder político, ¿no? Entonces, ¿qué es el poder político, no? Podríamos decir que es la facultad que tienen las autoridades para llevar a cabo ciertas transformaciones. Es más, algunos creen, y es otra definición de filosofía política, nosotros acá le ponemos algunas definiciones, que la filosofía política es esencialmente la reflexión sobre los límites y el alcance de poder. O sea, el concepto clave de la filosofía política es el poder, ¿no? Ahora, leyendo esta pregunta, algunos podrían tentar que la clave A es la clave correcta, porque tiene el apoyo de la población. Para eso tendríamos que entender un poco la historia del liberalismo. John Locke, en el segundo tratado del gobierno civil, dice que
Antes del liberalismo se creía que el poder provenía de los reyes, ¿no? Incluso el primer rey ajusticiado en Inglaterra, cuando el parlamento lo juzgó, él dijo, ese parlamento no tiene poder para que me juzgue a mí, que soy un enviado de Dios. O sea, los reyes apelaban a sustentar su poder en el poder divino. Eso cambia en Inglaterra y en Francia, porque ahora la fuente del poder es el pueblo, lo que se llama soberanía popular. Alguien podría pensar que la clave es la A en ese sentido, pero a ver, no nos apresuremos. Nunca hagan eso, jóvenes. No lean una pregunta, la alternativa les parece, sino vean si hay una mejor clave, porque eso puede ocurrir. Recuerden, yo les he dicho más de una vez, que las preguntas tienen distractores, ¿no? Lean todas las claves y vean cuál es la más precisa, porque hay, digamos, claves que podrían ser, pero si ven una que es mucho más precisa, marquen esa. Entonces vamos a seguir ese consejo. Continuemos. B. Busca la justicia social. Eso es verdad, pero no se deduce del texto. C. Lucha contra la corrupción. Eso es verdad, pero ¿qué tiene que ver? Profesor, pero él disolvió el Congreso por la corrupción. Está bien, pero ustedes están sobreinterpretando, porque eso no está en las 3 líneas que estamos leyendo. Porque posee el poder político en efecto, es decir, tiene la facultad para llevar a cabo ciertas transformaciones. Esta es mucho más pertinente que la clave A. La clave A podríamos decir es el distractor, ¿no? Muy bien, entonces la alternativa es la clave D. Pregunta número 2. La filosofía política se encarga fundamentalmente de establecer cuáles son las leyes, instituciones y principios políticos más convenientes para organizar la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las leyes, principios políticos más convenientes? O sea, que deberían, podríamos decir. De ello se puede deducir que esta disciplina posee un carácter, o sea, la filosofía política, jóvenes, nos dice cómo debería darse la política. Esto, en jerga ya filosófica, quiere decir que es normativa. Por ejemplo, ¿qué te diría un filósofo político? ¿Quieres transformar la sociedad? ¿Quieres ayudar a tu país? Postula un puesto político. Porque el que postula el puesto político en principio debería anteponer el bien común al bien individual. Eso es lo que debería ser. Pero Maquiavelo decía que ese era un error de la filosofía política, centrarnos en el cómo debería ser. Eso es lo que se llama realismo político. Para Maquiavelo hay que ver cómo son los políticos. ¿Ustedes creen que Alberto Fujimori antepuso los intereses del Perú a sus intereses personales y familiares? Aparentemente no. Lo muestran los casos de corrupción. Entonces, eso es lo que diría un científico de la política. Porque la ciencia política, ¿no?, nos dice cómo es la política. O sea, ellos describen y explican la corrupción, podríamos decir. El otro, ¿no?, es, digamos, acá está la ciencia. O sea, mientras el que estudia ciencia política dice, mira, de todos los presidentes, tantos han cometido corrupción, esto hizo llanta, esto. En cambio, el filósofo político te diría, están mal esos actos, porque no debieron actuar de esa manera, porque en principio quien postula un cargo es quien quiere ayudar a su país. O sea, si se dan cuenta, son 2 enfoques distintos. El realista, podríamos decir, el que estudia ciencia política, y el que a partir de ciertos ideales dice, esto está mal, porque debería comportarse de otra manera. Muy bien, entonces, de ello se puede decir que esta disciplina, o sea, la filosofía política, posee un carácter normativo, mientras que la ciencia política, que es una ciencia, descriptiva, describe. La clave entonces es la D. 3. Para Javier, los ciudadanos no solamente deben dedicarse a sus asuntos particulares, sino que también deben preocuparse por ejercer su influencia con vistas a cambiar la situación del país. Entre otras cosas, él considera sumamente relevante que la ciudadanía asuma como una gran responsabilidad la elección de las distintas autoridades públicas. A ver, hay una concepción moderna de ciudadanía que le instaura John Locke, que tiene 2 conceptos claves. Representación, o sea, yo elijo a mis congresistas, y segundo es la participación, porque a través de ellos puedo participar en el poder. Aristóteles, jóvenes, en la política, cuando habla de cómo debe ser una ciudad para que se aplique bien la democracia,
dice que una ciudad no debe tener más de 10.000 habitantes. La pregunta es ¿por qué? Porque si hay más de 10.000 habitantes, ¿cómo juntas a todos en el ágora para intercambiar opiniones sobre asuntos que nos conciernen a todos? Por ejemplo, queremos hablar sobre el aborto los peruanos. ¿En qué estadio podríamos reunir a los 30 millones de peruanos? Difícil, no podríamos hacerlo. Entonces, como las ciudades modernas son ciudades, digamos, que tienen mucha población, ya se ve que no todos van a poder participar del poder, ¿no? O sea, todos pueden participar del poder, pero no todos no pueden ir a hablar sobre su posición personal. Entonces, en ese sentido se da el concepto de representación, ¿no? El presidente quiere escuchar al pueblo. Entonces, ¿el pueblo qué hace? Elige a sus congresistas. Entonces, yo elijo un congresista que más o menos represente mi postura. Y ese es un tema también importante que no está trabajado en la Separata y podríamos dar un comentario a este respecto. Por ejemplo, jóvenes, yo fui a un colegio y me dieron educación en mi lengua materna, castellano hablante. Pero hay muchos ashánica, huitotos, aguajún, aymara, quechuas que van al colegio y no es que le enseñen castellano, les dan la educación en castellano. Ellos hablan quechua, su lengua materna. No entienden nada de lo que dice el profesor, dejan el colegio. Lo que dice John Locke es que esa minoría cultural quechohablante tendría que tener un representante en el Congreso para que nos dé a conocer sus problemas. Yo no he vivido esos problemas. En el Congreso debería haber también una persona de una minoría sexual, por supuesto, porque ellos pasan cosas que yo como heterosexual no he pasado. La primera vez que le presenté, digamos, la primera pareja que tuve a mi papá, le dije, tenía 19 años, papá, te presento a mi chica. No tuve ningún problema, porque era una chica. Pero, a ver, si hubiera sido homosexual, ellos pasan otras cosas, en las universidades, en el trabajo. Entonces, yo no voy a poder hablar por él, porque yo no he vivido lo que él ha vivido. Entonces, debemos tener una lesbiana, debemos tener un homosexual, debemos tener una chánica, un huitoto, porque ellos también forman parte del Perú. O sea, ellos deben estar representados por sus mismos, digamos, personas cercanas a su cultura o de la misma cultura, ¿no? Ese es el concepto de representación. Eso también ocurre en San Marcos, jóvenes. Cuando ustedes ingresen, el rector no va a escuchar a los 30.000 alumnos de San Marcos. El rector dice ya, voten por su representante estudiantil de la Facultad de Letras. Votamos por uno, entonces él va a la asamblea. A ver, yo creo que debe mejorar los baños, la biblioteca. Luego, en el consejo de facultad, en la reunión con el rector, él le va a transmitir lo que yo digo. El concepto de representación. Claro, eso es problemático porque muchas veces la ciudadanía no se siente identificada en los congresistas, en los políticos. La pregunta es, entonces, ¿para qué votan por ellos? Y acá viene otro problema clásico también. Lo que pasa es que ellos me prometieron ciertas cosas. Bueno, esos son problemas de las democracias como nosotros una democracia representativa. Bien, pero el segundo concepto es el de la participación. Porque claro, yo quiero participar en el poder. Estoy a favor de la ley de unión civil, que dos personas del mismo sexo se casen. Entonces voto por el congresista de la UNDE, porque yo sé que él está defendiendo. Yo me siento identificado en él y siento que él, a través de él, participa, o yo participo del poder. Entonces estos dos conceptos son claves y son, como los he dicho, fundamentales para John Locke. Es una manera de entender la ciudadanía. 4. La Constitución Política del Perú no prohíbe el matrimonio igualitario, homosexual, pues en su artículo 2 se manifiesta que todas las personas tienen derecho a igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de su origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Sin embargo, el Código Civil establece en su artículo 234 que el matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer. Son no dos mujeres, no dos varones. Legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer una vida común. Esta discrepancia entre la Constitución y el Código Civil podría llevar a Charles Taylor a suponer que en el Perú, claro, la Constitución no la prohíbe, pero el Código Civil dice que se pueden casar dos personas de sexos distintos, varón y una mujer. ¿Qué diría Taylor frente a este escenario? Recuerden que Taylor considera que nuestra identidad necesita del reconocimiento social.
¿Por qué? Porque lo que yo creo de mí mismo depende de lo que mis otros significantes, mi familia y luego la sociedad me ha proyectado. En ese sentido, Taylor dice que hay dos maneras de que termine esta relación. Si mi sociedad me da un reconocimiento positivo, eres un buen padre, yo tengo una identidad positiva. Pero si la sociedad me da un reconocimiento negativo, eres un mal padre, tengo una identidad negativa. Ahora, ¿cuál es el problema, jóvenes, por ejemplo, con ciertas minorías culturales, con las mujeres, por ejemplo? ¿Qué identidad recibe una mujer, dice Charles Taylor, primero, en la esfera íntima, o sea, en la familia? Tiene un padre machista. Ella y su hermano han ingresado a la universidad. Ella tiene 18 años y su hermano tiene 15 años. Y su hermano está jugando PlayStation, es un domingo, y ella el lunes tiene examen de filosofía. Entonces ella le dice a su papá, papá, mañana tengo examen. ¿Puede mi hermano por el día de hoy lavar los platos? Y su papá dice, no, tú tienes que lavar los platos porque tú te vas a casar, tú vas a atender esto. Ya está recibiendo el machismo. Ve las propagandas publicitarias y ve que las mujeres siempre salen con poca ropa, cosificación sexual de las mujeres. Esa chica ingresa a la universidad a estudiar filosofía y casi todos sus profesores, salvo una profesora, ¿no? O dos creo, son mujeres. ¿Qué imagen está recibiendo esa chica que viene a estudiar filosofía a San Marcos y encuentra puros profesores y lee puros filósofos? Platón, Aristóteles, ¿qué filósofa lee? ¿Qué imagen está recibiendo de sí mismo, dice Taylor? Una imagen de inferioridad. Sutilmente la academia le está diciendo, tú no eres para esto, los grandes filósofos son varones. Claro, no nos damos cuenta, pero la sociedad nos está proyectando muchos estereotipos, ¿no? Cuando una vez escuché en una conferencia, ¿no?, a un antropólogo afrodescendiente, ¿no?, le preguntaron, ¿tú no bailas negroide? O sea, uno ve a un afrodescendiente y piensa que está bailando, no se imagina a alguien intelectual. Y el racismo, lamentablemente, jóvenes, que es una forma de falso reconocimiento, sigue dándose en nuestra sociedad. Habrán conocido este impasse, porque salió en todos los medios televisivos, entre Bryce y Arbizu, ¿no? Está debatiendo con él y le da un jabón, neco. ¿Qué le quiso decir? Racismo, falso reconocimiento. ¿Qué imagen recibe un afrodescendiente de la sociedad blanca? Una mujer de una sociedad patriarcal. Los homosexuales de una sociedad que normaliza el amor heterosexual. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, es una imagen negativa. Muy bien. Esta discrepancia entre la Constitución y el Código Civil podría llevar a Charles Taylor. Es más, claro, una persona de una minoría sexual podría decir, se podría sentir mal por amar a una persona del mismo sexo, porque no se va a poder casar. La sociedad no ve como normal eso. ¿Qué imagen recibe? En realidad es un problema muy duro, ¿no? Sino que, lamentablemente, jóvenes, nosotros no pensamos en lo que no nos afecta. Y como muchos somos heterosexuales y no nos afecta, lo vemos como eso, ¿no? Habría que preguntarle a uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando uno conversa con ellos, ve todo el padecimiento, ¿no? Muy bien, esta discrepancia entre la Constitución y el Código Civil podría llevar a Charles Taylor a suponer que en el Perú hay personas que tienen o que no tienen una identidad lograda. En efecto, ¿cómo van a tener una identidad lograda si no tienen un reconocimiento social? Si la sociedad no reconoce su forma de vida validando el matrimonio. ¿No es posible el reconocimiento de ninguna minoría? Sí es posible, pero habría que cambiar la Constitución, por ejemplo, ¿no? La identidad de las minorías, o bueno, el Código Civil, mejor dicho, ¿no? C. La identidad de las minorías no supone un problema, desde luego, supone un problema, porque se enfrentan a una ideología dominante. La forma de vida y el género no forman una identidad, por supuesto. La forma de vida y el género configuran nuestra identidad. No es lo mismo ser varón que ser mujer. Eso va a tener influencia en la imagen que tenemos de nosotros mismos, dice Charles Taylor. La clave es la A. Pregunta número 5. Si bien José no se encuentra de acuerdo con las ideas políticas de su mejor amigo, considera que es justo escucharlo y respetar sus opiniones. Aunque difícilmente llegue a estar de acuerdo alguna vez con estos puntos de vista tan discutibles y polémicos, me parece que debo tener siempre en consideración que él tiene derecho a expresar libremente sus opiniones. A ver, voy a contextualizar esta pregunta. Amigo 1 o amiga 1, una chica cristiana, está en contra del aborto, ¿no? El aborto es algo malo, es un pecado, es matar un ser. Pero esta amiga cristiana
tiene una amiga feminista, fue al mismo colegio que ella, cristiana, pero ahora es feminista, estudia sociología en la Católica, en San Marcos, en donde sea. Muy bien. Y esta amiga feminista dice, mi cuerpo, mi decisión. El aborto está bien, es más, debe ser legal, porque nadie puede obligar a otra persona a querer asumir la maternidad o la paternidad. Por ejemplo, sobre el tema del aborto, ¿se ponen de acuerdo? No. Sobre el tema de legalizar la marihuana, ¿se ponen de acuerdo? No. Sobre el tema de crear una zona rosa en Lima, ¿se ponen de acuerdo? No. Es que la política es eso, jóvenes. La política es conversar con otra persona sobre temas, pero con perspectivas distintas. Es probable que ustedes estén en contra de la unión civil. Yo estoy a favor. Conversemos nuestros argumentos y vamos a llegar a un consenso. Ahora, nosotros sabemos que en una sociedad como la de nosotros debemos practicar la tolerancia, porque yo me encuentro con alumnos que son cristianos y que quieren poner en un salón de clase un nacimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Conversamos. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es aceptar que hay formas de vida diferentes a la tuya. Yo sé que tengo una perspectiva de la vida, pero eso no es la mejor. En su separata dice que la tolerancia acepta el pluralismo. No hay mejor, un cristiano no podría decir que su forma de vida es mejor que la de un ateo, porque el ateo va a decir que es la de él. Desde la perspectiva de quién estamos mirando. Entonces, el ateo debe tener tolerancia con los cristianos, pero también, algo que no quieren los cristianos deben tener tolerancia con los ateos, desde luego que sí. Esto lo dice bellamente Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero moriría porque seas escuchado. A veces las personas creen que uno tolera a alguien igual, idéntico a uno en su perspectiva, ¿no? Un heterosexual, como la mayoría de nosotros, prueba su tolerancia cuando está en un parque y ve a dos chicas dándose un beso. Uno tolera al diferente. No estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con que pongan nacimientos. Así como el cristiano exige tolerancia, nosotros también, podríamos exigirle tolerancia a él, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sean conscientes de eso, hay grupos que piden tolerancia, pero no toleran. Qué falsa moral, ¿no? Exigir algo, sí, cuando te conviene, pero en el otro caso, no, eso yo no lo tolero, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tolerancia, ¿no? Pregunta número 6. En los últimos días, la ciudad de Quito ha vivido momentos de gran tensión. Ha habido saqueos, vandalismos, violencia, detenciones masivas y episodios de represión, además del incendio provocado de la Contraloría, máximo órgano del control fiscal del país. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador, aseguró el presidente Lenín Moreno, ¿no? Muy bien, a ver, el Estado, como dice en su boletín, según Max Weber, este gran sociólogo y filósofo alemán, es el monopolio de la fuerza, ¿no? El Estado puede hacer uso de la fuerza. Profesor, ¿cómo así? Les tengo que decir que cuando sean sanmarquinos van a saber cómo el Estado hace uso de la fuerza. Van a ir a marchas. Algo muy sanmarquino es ir a una marcha. Van a reclamar algo, un derecho estudiantil. Muy bien. Y los policías, muchas veces, yo puedo dar fe de eso, golpean a los manifestantes. Me acuerdo una vez, por alguna razón, no sé cómo terminé estando en las primeras filas, y recibí un balazo de un policía. Yo no fui con una piedra, entonces, ¿el Estado puede aplicar la fuerza? Desde luego que sí. Un ambulante está en Gamarra, es verdad, está prohibido, y se llevan sus cosas, les pegan, entonces, ¿puede hacer uso de la violencia? Claro, pero no puede hacer un uso abusivo de la fuerza. Lo que hizo Piñera. ¿Cómo es posible que una persona salga a protestar y lo dejen ciego? ¿No? Si vas a lanzar perdigones, balines, bueno, no sé, si yo fuera policía y me vería acorralado, en la pierna, ¿no? Pero en el ojo, ese es un uso abusivo de la fuerza. Lo que hizo Fujimori también es un uso abusivo de la fuerza. Mató muchas personas en la Universidad Cantuta, jóvenes. Ingresó al campus y mató dentro del campus, en la universidad, a profesores y estudiantes acusados de senderista, que hasta ahora no puede probar eso, ¿no?
ese es un uso abusivo de la fuerza. Entonces, el Estado puede hacer uso legítimo en cierto marco de leyes de la fuerza, pero lo otro es un uso abusivo, ¿no, jóvenes? Ahora, el Estado puede manifestar el poder. Digamos, la forma más inteligente de manifestar el poder es persuadir a otra persona. Presento un proyecto de ley como ejecutivo y tengo que someterlo en el Congreso. Y hago que mi bancada, ¿no?, Peruanos por el Cambio, argumente. Que el señor Belaúnde argumente todo lo que padecen y el falso reconocimiento de las minorías sexuales. O estoy a favor del aborto y hago que un congresista argumente. Miren, tantas mujeres, 200.000 mujeres mueren en el Perú por aplicarse el aborto, digamos, clandestino. Entonces, no es que si no aceptamos esa norma, la gente no lo va a hacer, lo sigue haciendo. Entonces, ¿por qué mejor no legalizamos eso? Entonces damos argumento, damos cifras, esto, el otro. Esa es la forma más inteligente. Pero lamentablemente no todos son inteligentes, ¿no? En el Congreso tampoco, ¿no? Entonces hay otra forma, la fuerza bruta, ¿no? El intimidar. Bueno, esto tiene algo de Maquiavelo. Maquiavelo decía que todo gran gobernante debe tener dos cualidades. La astucia de un zorro, para saber cuándo le tienden una trampa, pero también la fortaleza de un león y hacer uso de la violencia para intimidar. Obviamente que si yo soy chileno, voy a salir a protestar, pero veo en las noticias que han matado a un par de protestantes. O sea, eso desde luego que tiene un efecto, desde luego que sí, ¿no? Entonces, este presidente que, miren las palabras además, que es depuesto al comando del conjunto de Fuerzas Armadas, ojo, no es la policía, inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. Fuerza bruta, ¿no? Pobre que salgan y estén quemando otra, no sé, ¿no?, otro órgano, ¿no? Vamos a aplicar la fuerza bruta. Eso está diciendo en Buen Cristiano. Durante los últimos años, el Perú ha logrado un crecimiento económico sostenido, pero a pesar de estos avances, las desigualdades sociales siguen siendo profundas. Estas dos primeras líneas suenan, con esto vamos a su curso de economía, a la distinción crecimiento-desarrollo. ¿Qué es el crecimiento? Incremento del PBI. ¿Qué es el desarrollo? Cuando ese crecimiento se traduce en mejor calidad de vida. IDH, Índice de Desarrollo Humano, tasa de alfabetización, esperanza de vida al nacer, educación y otras cuestiones. ¿Es bien? Bueno, es correcto, no es lo mismo el crecimiento que el desarrollo. El ejemplo es el Perú, ¿no? Ha habido crecimiento, no sé si desarrollo. Por tal motivo, los indígenas que residen en zonas rurales tienen grandes obstáculos para lograr un adecuado ingreso familiar, una educación de calidad y un ejercicio pleno de sus derechos. Estas mismas dificultades son padecidas por, o sea, miren, los indígenas sufren eso, pero también los mestizos pobres, la minoría afrodescendiente y las mujeres. No es lo mismo crecimiento que desarrollo, está abajo, ¿no? Es verdad, indígenas, mestizos y afro y mujeres, podríamos decir que la pobreza no les permite acceder plenamente a sus derechos. ¿Por qué? Porque una persona pobre usualmente no está bien alimentada, tiene anemia. Entonces, si bien el Estado le da educación gratuita, es muy probable que este niño, cuando vaya a la clase, se quede dormido, porque como no está bien alimentado, siente sueño no por la clase, sino por cuestiones ya biológicas, podríamos decir, ¿no? Por eso un peruano acaba de ganar un premio porque ha creado unas galletas contra la anemia, con micronutrientes, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, la pobreza nos impide acceder a ciertos derechos. El de la educación, por ejemplo. Si soy el hermano mayor, tengo 5 hermanos menores, y a mi papá no le alcanza los 800 soles que gana, voy a tener que ayudarlo. Estoy en tercero de secundaria, dejo de estudiar, no voy a poder acceder a ese derecho. Por eso la pobreza es un problema importante, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? La pregunta es interesante porque nos dice, si Nancy Fraser analiza esta situación que se encuentra en el Perú, ¿qué manifestaría? Recordemos que Nancy Fraser defiende una concepción bidimensional de la justicia. O sea, para Fraser, los Ashánica no van a tener una situación justa solamente dándole reconocimiento. Porque yo podría, y en efecto, últimamente se ha dado eso, decir que tienen un valor importante para la cultura peruana,
hacer como hacen en la Casa de la Literatura los días viernes, cuentos amazónicos, cuentos andinos, darles un programa en TV Perú de que muestren esto, eso es simbólico, te reconozco, las mujeres también las reconocemos. Pero si no le das una redistribución de la riqueza, que es la otra esfera, nunca van a tener una situación justa. Porque yo podría decirle, ¿no?, a una chica, tú tienes las mismas capacidades que yo, desde luego que sí, pero no va a ser en la universidad, quédate cuidando a tus hermanos. Entonces, eso va a hacer que dentro de 10 años yo tenga más ingresos y pueda someter a una mujer. Entonces, la justicia implica reconocimiento, pero también redistribución. O sea, Nancy Fraser está ampliando el marco de Taylor, porque Taylor habla del reconocimiento. El reconocimiento fortalece la identidad. Sí, señor Taylor, dice Fraser, que es marxista, pero también tenemos que dar una redistribución, de que nos faltan personas reconocidas pero pobres. Eso va a generar que no puedan acceder a sus derechos, ¿no? Interesante crítica, interesante ampliación del espectro de Taylor, y además una mujer que prueba que las mujeres están capacitadas como los varones para hacer filosofía. Pero entonces, ¿por qué no lo han hecho? Me pregunto uno de usted. Si están capacitadas igual que los varones, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, por las taras históricas. Las mujeres recién van a la universidad del siglo XX, entonces ya están dando frutos. Simone de Beauvoir, Nancy Fraser, Judith Butler. O sea, tengo amigas, filósofas que están muy bien formadas, se puede conversar muy bien con ellas, ¿no? Así que no hay que ver las cosas como no hay mujeres, es por las taras que han tenido, ¿no? Muy bien. ¿Qué diría Nancy Fraser de esto? Que es necesario implementar el reconocimiento de tales minorías culturales y de las mujeres, no solo el reconocimiento. Los problemas de pobreza y desigualdad tienen un carácter excesivamente occidental, no. Se requiere prestarles atención a la pobreza como la falta de reconocimiento de la minoría, desde luego que son los dos, ¿no? La clave es la C. Pregunta número 8. En la primera clase de filosofía política, luego de señalar los objetivos del curso, el profesor propone a sus alumnos escoger un problema de investigación para la elaboración de una monografía. Considerando los temas fundamentales abordados por la filosofía política, señale cuál de los siguientes tópicos podría ser aceptado como trabajo de investigación en el curso mencionado, ¿no? Muy bien. A. La descripción objetiva, eso es ciencia política. La superioridad de la forma republicana, esa podría ser los motivos por los cuales esto es ciencia política. Estás describiendo, estás estudiando las causas. El análisis de los diversos episodios de la corrupción. La superioridad de la forma republicana frente a la monárquica, claro, porque una de las labores fundamentales de la filosofía política es cuál es la mejor forma de gobierno. Y esto se ve desde los albores de la filosofía, Platón y Aristóteles, respectivamente, república y política. Regímenes de gobierno, por ejemplo, Platón y Aristóteles dice, los gobiernos sanos, monarquía, gobierna uno, aristocracia, los mejores, y democracia, el pueblo. Pero esos gobiernos se suelen, digamos, corromper. La tiranía, cuando uno quiere hacer lo que le da la gana, la oligarquía, no gobiernan los mejores, sino los que tienen más plata, y la demagogia, ¿no? Gobierna el pueblo, pero influenciado por grupos de poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Ambos coinciden, la aristocracia, el gobierno de los mejores. Entiéndase por mejores, los más inteligentes. Recuerden la teoría del filósofo gobernante de Platón. Esa es una reflexión de un filósofo político. Entonces, la clave es la alternativa B. ¿No? Es la alternativa B. Muy bien, jóvenes, hemos introducido ciertos conceptos para el mundo político que recuerden, como dice Aristóteles, todos los hombres somos animales políticos. Todos tenemos una posición. El otro día fui a un internet y escuchaba las noticias con el señor que alquila las cabinas. Y me dio su opinión. O sea, el señor que vende molientes, el señor de la panadería, el cobrador, tiene opiniones políticas. O sea, la política no es propia de los universitarios, sino propio de todo ser que quiere estar en comunidad. Lo que hemos hecho en esta clase no es infundirle una esencia política, ustedes ya la tienen, sino darles conceptos para que puedan reflexionar de una manera más clara. Nos vemos la otra semana.